Se prepara para hacer uso de la palabra la legisladora Marcela Holguín. La escuchamos. Buenas tardes para usted, para los colegas asambleístas. Primero quiero dar la bienvenida a quienes han estado aquí representando a la venta directa, decirles que nosotros siempre vamos a estar abiertos desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para receptar, como lo hemos hecho en el tratamiento de esta ley y en la construcción de esta ley, también sus aportes, sus inquietudes y tratar de hacer una ley que favorezca, por supuesto, como lo decía la asambleísta Joana Ortiz, a los trabajadores del país que necesitan tener un salario digno, un empleo justo, que necesitan tener seguridad social, sin que esto signifique dejar de lado a los empresarios que se dedican a tan noble actividad como la venta directa. Así que decirles y reiterarles una vez más que estamos abiertos para seguir conversando y elaborar esta ley en conjunto, que nos permita avanzar y que sea una ley que permita precisamente dotar de más derechos laborales a todos y cada uno de los trabajadores del país. Una ley que reconozca la relación laboral de los trabajadores que operan en plataformas digitales debe ser una ley destinada y pensada para los sin trabajo, que fueron obligados a utilizar muchos de ellos este tipo de plataformas para llevar en época de pandemia, la más dolorosa que hemos atravesado como país, un pan a sus hogares. Esta ley debe ser para todos los que tuvieron que invertir sus últimos ahorros para comprarse, entre otras cosas, una moto, una mochila, un casco y aventurarse en medio de la pandemia para ganarse unos cuantos centavos, porque muchos de estos trabajadores fueron despedidos inmisericordiamente, insisto, en la época más dolorosa que nos tocó vivir como país, que fue la pandemia del COVID-19. Esta ley también tiene que ser, por supuesto, para los despedidos en medio de esta pandemia, para quienes reciben muchas veces menos del 50% de las ganancias de su trabajo, porque una transnacional, y no hay que cerrar los ojos a aquello, ni dejar de ver esta realidad que existe en el país, les descuenta montos absurdos por el simple y llano hecho de utilizar su plataforma cuando son ellos, los trabajadores, los que la sudan en la calle. Y eso hay que decirlo. Además, esta ley también es para todos los que no perdieron la esperanza de que algún día se reconozca, se garantiza y se proteja los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. Quiero decirles a todos ellos, con las propuestas unificadas de la asambleísta Joana Ortiz, con las propuestas unificadas de la asambleísta Joana Moreira, con la propuesta presentada también por mi despacho, que ya no están solos y que van a tener gente y asambleístas que proteja su trabajo desde la Asamblea Nacional. Por eso, en esta ocasión pedimos precisamente a esta asamblea que priorice una vez más el trabajo, pero no cualquier trabajo, el trabajo digno en el país, que genere alternativas, que incluyan, por ejemplo, entre otras cosas, algo que hace falta, seguridad social para los trabajadores, y que erradique cualquier forma de evasión de responsabilidades de las grandes empresas, porque lo que ellos se ahorran lo pagan aquellos trabajadores que, insisto, la sudan día a día en las calles. En pocas palabras, hoy debatimos un proyecto de ley para que unas cuantas transnacionales dejen de sacarle rentabilidad a la desesperación y angustia de la gente y de los trabajadores del país. En Ecuador ya es hora de que se respeten los derechos de los trabajadores y que no se abuse precisamente de la desgracia de muchos de estos trabajadores que, por tener algo que llevar a su familia y por tener un ingreso, deben ser explotados. Estamos conscientes que aquellos que trabajan en tiempo parcial, y reitero, en tiempo parcial, en plataformas digitales y en la venta directa, les pueden incluso parecer bueno un sistema actual porque significa ganar dinero extra. Pero esta ley, y ojo con aquellos señores y señoras asambleístas, está pensada
para aquellos trabajadores que dependen de este tipo de trabajo, no de manera parcial, y tienen condiciones precarias de trabajo. Esta ley no hablamos de pequeñas iniciativas, sino de grandes empresas que podrían haber encontrado incluso un sistema de evasión que impacta en el propio sistema nacional. Hablamos de un sector que, según el informe de una consultora de las más reconocidas, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, la Pricewaterhouse, para que en el 2025 se genere desde este tipo de sectores más de 335.000 millones de dólares, lo que representaría, de acuerdo a las estimaciones efectuadas por esta consultora, un crecimiento de 2.233%, 2.233% en 10 años, algo y una cifra casi imposible de imaginar y de pensar. Con este proyecto de ley de plataformas digitales deberán entregar, por ejemplo, de forma gratuita, todos los implementos y equipos de protección necesarios para que los trabajadores en relación de dependencia, insisto, los trabajadores en relación de dependencia presten sus servicios a estas plataformas de forma segura, evitando comprometer su vida e integridad física, en caso, por ejemplo, de sufrir accidentes en el desarrollo de sus actividades laborales. Finalmente, si el trabajador dependiente sufre, por ejemplo, desafortunadamente un accidente en el ejercicio de sus labores, se entenderá, porque no puede ser de otra manera, como accidente laboral y se procederá conforme a las reglas pertinentes establecidas, presidente, para este caso. Y también los trabajadores independientes de esas plataformas deberán contar con un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro que les cubra de eventuales accidentes de tránsito. Por fin algo de humanidad. Nunca más trabajadores en total abandono que pongan desde su vehículo, su trabajo, su dinero, sus implementos, su vida en riesgo por ganar apenas unos cuantos centavos. Mientras una empresa se lleva la mayor parte sin hacerse responsable o asumir ningún tipo de riesgo ni tampoco de responsabilidad para con sus propios empleados. Empleados, insisto, en relación de dependencia. Para finalizar, señor presidente, colegas asambleístas, este proyecto debe ser el inicio tan solo de un gigantesco cambio que se tiene que dar en el país. Un país en donde ahora apenas 2 de cada 10 tienen un empleo formal. Debemos pensar en los otros 8 de cada 10 trabajadores del país. Eso es lo que nos corresponde hacer como Asamblea Nacional. Ya es hora de discutir los porcentajes, por ejemplo, de utilidad de una plataforma puede descontar a sus trabajadores. Ya es momento de prohibir que trabajadores que cumplen con todas sus obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia no estén registrados y no cuenten con ningún tipo de protección en materia de salud y de seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder a beneficios que les corresponde por ley y que incluso están estipulados en nuestras propias leyes. Queremos una economía colaborativa, responsable, en la que se garantice la subsistencia de las empresas. Por supuesto que sí, pero también que del otro lado garantice un trato justo y un trabajo digno para la gente. Por eso yo le pido a la asambleísta ponente de esta ley incluir en el proyecto la obligatoriedad de la afiliación del trabajador de plataformas digitales y de venta directa en relación de dependencia y el derecho de los trabajadores a celebrar convenios y contratos colectivos o gremiales con las empresas de venta directa. Esta ha sido mi intervención, señor presidente, esperando que de aquí salga un debate que nos permita llegar a coincidencias y que permita fortalecer, por supuesto que sí, a las empresas, sin dejar de lado también el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores en el país. Gracias, presidente. Gracias, estimada asambleísta.